Hola, buenos días. Yo soy Rocío Torres, herrero de pediatría y hoy vamos a dar infección urinaria. Para comenzar, la ITU es una entidad caracterizada por un conjunto de signos y síntomas atribuibles al compromiso de la vía urinaria asociado a una reacción inflamatoria y con un recuento significativo de bacterias en la orina. Es la infección bacteriana más grave, más frecuente en los lactantes, evaluadas por fiebre sin poco. El 8% de los niños y 2%, el 8% de las niñas y 2% de los niños tienen un episodio de infección urinaria en los primeros 8 años de vida. Y el retraso de inicio del tratamiento aumenta el riesgo del daño renal. Bueno, algunas definiciones a tener en cuenta. La ITU alta o pielonefritis aguda es una infección del tracto urinario superior que compromete el parénquima renal y los uréteres. La ITU baja es una infección limitada a la vejiga y a la uretra. La bactenuria significativa es el recuento de unidades formadoras de colonia por mililitro y se considera significativo según el método de obtención de la muestra. Tenemos la orina recién emitida recolectada al acecho, más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Por cateterismo vesical serían más de 10.000. Por punción suprapúbica, cualquier recuento de colonia se considera significativo. En cuanto a la bactenuria asintomática, se caracteriza por un recuento significativo de bacterias en orina sin sintomatología clínica y con sedimento urinario normal. La ITU recurrente tenemos que se define por cualquiera de las tres de las siguientes situaciones que se desarrolla dentro de un periodo igual o mayor a un año. 2 o más episodios de ITU alta, un episodio de ITU alta y otro de ITU baja, o 3 o más episodios de ITU baja. Puede ser por recaída o por reinfección. Por recaída tenemos que se refiere a la recurrencia de la bactenuria con el mismo microorganismo que estuvo presente antes que el tratamiento fuera iniciado. Esto se debe a la persistencia del germen en el tracto urinario. Y por reinfección es una recurrencia de la bactenuria con otro microorganismo diferente de la infección original. Sería una nueva infección. La ITU atípica es en un paciente que presenta al menos las siguientes situaciones: compromiso del estado general, sepsis, falta de respuesta dentro de las 48 horas de utilizar antibiótico adecuado y el urocultivo positivo para un microorganismo diferente a lo que es la E. coli. Bueno, factores de riesgo de la infección urinaria. La edad, los varones menores de 6 meses o las niñas mayores de 1 año. Anomalías estructurales de la vía urinaria como el reflujo vesicoureteral, las anomalías funcionales de la vía urinaria como la vejiga neurogénica, la fimosis estrecha, la disfunción vésico-intestinal, el inmunocompromiso, la instrumentación de la vía urinaria, cuerpo extraño en la vía urinaria como el catéter, la hipercalciuria idiopática o la actividad sexual en adolescentes. Bueno, para su diagnóstico tenemos lo que es la sospecha clínica, el sedimento de orina y el urocultivo. Los signos y síntomas en general son fiebre, irritabilidad, malestar, síntomas gastrointestinales y otros menos comunes serían disuria, dolor abdominal, retraso de crecimiento, orina maloliente, hematuria, enuresis y problemas de micción o encopresis. En cuanto a la etiología, tenemos que el 85% es el E. coli el principal agente etiológico en la infancia, por lo que su patrón de sensibilidad va a determinar habitualmente lo que es la terapéutica empírica. El 10% tenemos la Klebsiella, el Proteus, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa. La exposición previa a antibióticos, el antecedente de hospitalización o la existencia de anomalías urinarias incrementa la probabilidad de otros microorganismos. Menor al 5% tenemos el Staphylococcus saprophyticus y la especie del enterococo. El Staphylococcus coagulasa nativo puede originar ITU en recién nacido y el Staphylococcus saprophyticus en mujeres jóvenes y adolescentes. Bueno, este sería un cuadro clínico. Un cuadro, menores de 2 años, los síntomas más frecuentes que serían fiebre, vómito, dolor abdominal, rechazo al alimento. Y mayores de 2 años, aumento de la frecuencia miccional, disuria, incontinencia, dolor lumbar, dolor abdominal.
Bueno, los síntomas que tenemos en la ITU alta o pielonefritis, lo más frecuente es la fiebre, en general mayor a 38. Como la ITU es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en niños, se recomienda que a todo menor de 2 años que presente temperatura igual a mayor a 39 durante más de 48 horas sin otro foco, se le realice un análisis de orina con urocultivo para detectar ITU. Si el niño ya tiene antecedentes de ITU antes del comienzo del cuadro febril, ya se debe descartar. Otros síntomas presentes en la ITU alta depende de la edad de presentación. En niños mayores tenemos dolor abdominal difuso, lumbar, vómito, decaimiento, astenia. Puede existir síntomas urinarios bajos asociados como la disuria o la polaquiuria. En los lactantes tenemos mala progresión de peso, letargia, irritabilidad, vómito, diarrea, rechazo parcial o total del alimento o oliguria. Y bueno, en cuanto a la ITU baja, tenemos que se refiere a síntomas de inflamación local, que serían la disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, tenesmo, enuresis, incontinencia de orina, hematuria, orinaturia fétida y febrícula. Bueno, en cuanto a los exámenes complementarios, tenemos el análisis de orina, que lo que incluye es la tira reactiva, que sería el examen macroscópico, más el estudio del sedimento urinario, que sería el examen microscópico. Para su evaluación correcta es importante que se recolecte en condiciones de higiene adecuadas, idealmente con la técnica de recolección de urocultivo. También es necesario que sea procesado a la brevedad, dado que la proliferación bacteriana puede modificar el pH con la consiguiente lisis de leucocitos y alteración de la evaluación. Se aconseja que la muestra se conserve hasta 1 hora a temperatura ambiente y hasta 4 horas refrigeradas. Bueno, la tira reactiva es útil para evaluar la presencia de leucocitos de esterasa y la prueba en nitrito. Los leucocitos de esterasa se encuentran presentes en los leucocitos y su presencia en orina es señal indirecta de la leucocituria. Es una prueba muy sensible para ITU, pero poco específica. La prueba de nitrito se basa en la capacidad de una bacteria de reducir nitratos provenientes de la dieta a nitritos. Para que esta reducción ocurra, se requieren al menos 3 horas de permanencia de la orina en la vejiga, por lo cual esta prueba no tiene valor en lactantes con micciones frecuentes. En conclusión, si un niño con clínica de ITU tiene prueba de nitrito y leucocitos esterasas positivas, es altamente probable que tenga una infección. Por el contrario, si ambas reacciones son negativas, la probabilidad de infección es baja. Sin embargo, el resultado de la tira reactiva es orientativo y no permite confirmar ni descartar la presencia de infección. Otro hallazgo para considerar la tira reactiva sería, aunque es muy inespecífico, el pH alcalino, que es la presencia de próteos y la presencia de proteinuria y hemoglobinuria. Bueno, en cuanto al sedimento urinario, que sería el examen microscópico de la orina, se evalúa principalmente la presencia de leucocituria. Esta no es exclusiva para ITU, ya que se puede encontrar en la enfermedad Kawasaki y glomerulonefritis. Se define leucocituria o piuria como la presencia de 5 o más leucocitos por campo de alta resolución. Si la muestra no se centrifuga, muestra que de orina de escaso volumen, se considera patológico la presencia de 10 o más leucocitos. En la evaluación del sedimento urinario, se debe considerar que hasta el 10% de la ITU puede presentar sedimento urinario sin piuria. Por lo tanto, en un paciente con clínica de franca de ITU más tira reactiva en orina alterada y un sedimento urinario normal, se debe solicitar urocultivo confirmatorio. Y bueno, en cuanto al urocultivo, con recuento significativo positivo, constituye el estándar de oro para el diagnóstico de ITU. Al interpretarlo, se debe aconsejar considerar posibles causas de falso positivo y negativo. Falso positivo como la contaminación con secreción vulvovaginal. Los falsos negativos tenemos el tratamiento antibiótico previo, el arrastre de un antiséptico utilizado en la higiene. Y los tipos de toma de muestra sería al acecho del chorro medio, que sería de elección, previa higiene con jabón, sin uso y enjuague con abundante solución salina,
o agua previamente hervida. Por cateterismo en menor de año que no continentes o pacientes con nefrostomía, ureterostomía, vejiga neurogénica. Este presenta riesgo de trauma, de contaminación, entonces no hay que utilizar las primeras gotas. Y bueno, por punción suprapúbica tenemos para los neonatos preferentemente bajo control ecográfico. Luego tenemos estudios por imágenes, tenemos la ecografía renal y de vías urinarias, que ante el primer episodio de ITU alta se sugiere realizar una eco renal y de vías urinarias, pre y postmiccional en caso de que el niño controle esfínteres, cualquiera sea sexo y la edad, y aún en niños con ecografía prenatal normal. La citouretrografía miccional es la técnica de gold estándar para evaluar lo que es la malformación del parénquima renal. No está indicada de rutina después del primer episodio de ITU, salvo en menores de 1 año. Indicaciones serían para la cistouretro, ecografía de hidronefrosis, cicatrices, otros hallazgos de reflujo vesicoureteral de alto grado o uropatía obstructiva, la infección urinaria recurrente o la ITU atípica. El centellograma renal está indicado en caso de una infección urinaria recurrente o en menor de 3 años con ITU atípica. Bueno, ¿cuáles son los criterios de internación? Tenemos a recién nacidos lactantes, menores de 2 meses, sepsis a ITU atípica, inmunocompromiso grave, intolerancia a la vía oral, uropatías complejas como el reflujo vesicoureteral de alto grado, la mala respuesta al antibiótico por vía oral, el ITU febril, en niño portador de litiasis renal, paciente con trasplante renal o ITU febril y compromiso de la función renal. Bueno, en cuanto al tratamiento antibiótico, de elección para el inicio del tratamiento empírico son en recién nacido la asociación de ampicilina más gentamicina o cefalosporina de tercera generación y ampicilina. En los niños de cualquier edad que impresionan séptico y lactantes menores de 3 meses se debe iniciar tratamiento antibiótico con cefalosporina de tercera generación, que sería la ceftriaxona o cefotaxima, vía oral por vía intravenosa. El tratamiento de vía oral en la infección urinaria en niños que no impresionan sépticos y con una buena tolerancia incluye lo que sería la cefalosporina de primera generación como el amoxicilina ácido clavulánico o el TMS. Bueno, duración del tratamiento. Una vez obtenido el antibiograma, los antibióticos se deben ajustar a la sensibilidad del microorganismo. En ITU alta, lo recomendado sería de 7 a 10 días, con un mínimo de 7 días para prevenir el daño renal. En un paciente mayor de 2 meses con indicación de tratamiento por vía parenteral, el antibiótico se mantendrá endovenoso al menos hasta 24 horas después de desaparecida la fiebre, para luego rotar a vía oral. En ITU baja tenemos que se recomienda tratamientos cortos de 3 a 5 días. Bueno, la evaluación de la respuesta al tratamiento. Tenemos la buena evolución clínica, la ausencia de fiebre a las 48 horas de iniciar el antibiótico, son señales que es una adecuada respuesta al tratamiento. La valvinuria remite a las 24 horas y la piuria desaparece a las 72 horas, aunque se aclara que con una buena evolución no es necesario repetir estudios de orina. Niños en que persiste la fiebre o surgen complicaciones como una sospecha de sepsis, a pesar del uso del antibiótico acorde a la sensibilidad bacteriana, hay que solicitar un nuevo urocultivo intratratamiento y considerar la realización de una eco renal y de vías urinarias para descartar un absceso o una anomalía anatómica subyacente. Bueno, en cuanto a la profilaxis antibiótica, las indicaciones se debe considerar la indicación de quimioprofilaxis en niños con antecedente ITU, sumado a algunas de las siguientes situaciones. Menor de 1 año con ITU atípica o una ecografía renal y vías urinarias alteradas hasta la evaluación con el especialista. Menores de 1 año con antecedente de ITU febril y reflujo vesicoureteral de cualquier grado. Mayores de año con antecedente de ITU febril y reflujo vesicoureteral de grado 4 o 5,
y niños con disfunción vesicoureteral o reflujo vesicoureteral. Bueno, los antibióticos utilizados para la profilaxis sería el TMS a 2 miligramos kilogramos día, una dosis diaria nocturna. Se puede utilizar a partir de los 2 meses. El efecto adverso sería complicación hematológica, hepatotoxicidad y exantema cutáneo. Después tenemos la nitrofurantoína en una dosis diaria nocturna de 2 miligramos kilogramos días. Y bueno, sus principales efectos adversos incluyen síntomas gastrointestinal. Bueno, en cuanto a la cefalexina en dosis de 30 miligramos kilogramos día o cefadroxilo a 15 miligramos kilogramos día, ambas cefalosporinas se encuentran recomendadas en menores de 2 meses en una única dosis diaria y no se debería utilizar en mayores de 2 meses para evitar la emergencia de las cepas resistentes, excepto en regiones con alta resistencia al TMS o efectos indeseables a otros antibióticos como la intolerancia digestiva a la nitrofurantoína. Bueno, eso es todo, esa es la biografía y nada más. Adiós.